Gloria al nombre de Jesús, alabanza al nombre de nuestro Señor, bendito sea su santo nombre. Bien, mis amados hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en este día. Les saludo con la paz del Señor, que su bendición sea con usted y los suyos. Gloria a Dios. Oh Señor, en esta hora nos presentamos, Padre, pedimos tu bendición para que tu palabra pueda ser leída, Señor, y la luz de tu Espíritu Santo nos enseñe, nos alumbre nuestro entendimiento, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quita todo obstáculo de nuestra vida, todo lo que quiera impedir, Señor, que podamos comprender. Padre, gracias te doy en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Gloria al Señor. Su palabra es verdad, su palabra es vida. Gloria a Jesús. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a estar leyendo una palabra hermosa, hermano. Como siempre, todas las palabras que vienen del Señor son hermosas, pero es algo, mis amados hermanos, que al día de hoy vemos mucho. Y se trata, mis amados hermanos, de cuando alguien deja a Dios. ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué acontece cuando alguien aparta su corazón del Señor? Pero tú dices, ¿cómo que se aparta de Dios? Si yo veo que esta persona tiene una iglesia enorme, está sirviendo a Dios, esta persona lo siguen los milagros, las señales, tiene una palabra poderosa, mis amados hermanos. Vamos a ver qué nos cuenta la Escritura, porque siempre la palabra de Dios es luz y es verdad, y dice que nos conducirá el Espíritu Santo de Dios a toda verdad y a toda justicia. A veces no podemos ver, mis amados hermanos, porque el camuflaje que tienen esas personas, se llame pastor, se llame apóstol, se llame profetisa, profeta, se llame salmista, se llame misionero, misionera, se llame diácono, sea el nombre que tenga, se llame siervo, se llame sierva. Aquí en Dios no hay acepción de personas, mis amados hermanos. Así sea el portero, así sea el diácono. A veces, mis amados hermanos, tú miras un árbol como le pasó a Jesús, y allí está en la palabra, aquella higuera de hermoso follaje. Se veía hermosa, tenía un follaje verde, unas hojas enormes, tal vez unas ramas robustas, no sabemos, pero decimos, pero qué follaje tiene este árbol, qué hermoso árbol. Y tal vez tú dices, cuando dé un fruto va a ser un fruto muy bueno. Voy a ver si tiene frutos, dijo el Señor en aquella oportunidad, pero no encontró nada. Nos cuenta la historia de la palabra del Señor. Y vamos a ver un caso, mis amados hermanos, también de un rey que había dejado de buscar al Señor. Y está esa historia en Segunda de Crónicas, en el capítulo 12. Y allí vamos a ver cómo la palabra nos revela lo que está pasando hoy en día, hermanos. Lo que está pasando hoy en día. Vamos a ver la historia de este rey. Gloria a Dios. ¿Cómo se llamaba este rey? Dice así la Escritura, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: cuando Roboam había consolidado el reino, ya tenía todo consolidado, tenía su gente, tenía sus riquezas, tenía su orden, tenía sus siervas, sus siervos, tierras, camellos, caballos. Todo tenía en orden, todo estaba productivo, todo estaba bueno, todo estaba maravilloso. Dios lo había bendecido. Pero ¿qué pasó con este rey Roboam? Dice que cuando había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová, dejó la palabra de Dios. Pero vieron que seguía siendo rey y todo Israel con él. O sea, él dejó la ley de Dios y todo el pueblo tras él también dejó la ley de Dios, todo Israel con él. Entonces dice que por cuanto se habían rebelado contra Jehová, este rey Roboam, subió Sisac,
rey de Egipto, contra Jerusalén. Vino un rey malvado contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque habían dejado la ley de su Dios, desde el rey hasta todo el pueblo. Entonces no vino solo este rey de Egipto, que sabemos que Egipto es el mundo, sino que vino, dice, con 1,200 carros y con 70,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él desde Egipto, esto es los libios, vaya usted viendo que son los de allá, de Medio Oriente, aquellos, todos aquellos que nosotros sabemos que son gentes violentas. En aquel tiempo por lo menos así era, dice. Y también vinieron los etíopes, que no tenían número, o sea, eran incontables. Como dice, como mucho, eran incontables, no tenían número. Y dice que tomó las ciudades fortificadas. Este rey que vino desde el oriente, los libios, los de Egipto, los etíopes, tomaron las ciudades que estaban muy fuertes, todas las ciudades de Judá, y llegaron hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, era que se habían reunido todos en Jerusalén junto al rey Roboam. Y vino porque Dios envía un mensaje a este rey, así como Dios envía por sus profetas y profetisas un mensaje al rey o al pastor o al apóstol o a alguien que Dios le había entregado el gobierno, sea de una ciudad, de una iglesia, de una denominación o de un ministerio. Vaya usted viendo bien, porque el Señor está hablando por el Espíritu para los que tienen oídos para oír, como dice la palabra. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces el Señor envía un profeta y le dice, con un mensaje, que es un profeta, una profetisa, es un mensajero o una mensajera de Dios, es un siervo, una sierva, o digamos el chico de los mandados. Cuidado, porque Dios usó en una oportunidad para hablarle a un profeta hasta una mula. O sea que el profeta no es el vaso que Dios use, no es algo fuera de lo común, sino es un siervo, una sierva. Entonces lo envía con un mensaje, dice. Entonces le dijo el Señor, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. O sea, ustedes me han dejado, yo también los he dejado en manos de Sisac, en manos de este rey de Egipto, con todos sus lacayos, con todos sus siervos que venía a oprimir y a tomar toda la ciudad. Y los príncipes de Israel y el rey, cuando se enteraron que Dios los había dejado, se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Aquí vemos un detalle muy importante. Ellos reconocieron que habían dejado a Dios. Ellos humillaron su corazón, no se levantaron contra ese mensajero o esa mensajera que viene con un mensaje de parte de Dios porque esta persona había hecho algo que estaba mal. Ese rey, esa persona que tenía gobierno, que Dios le había entregado gobierno y autoridad, se había desviado de los caminos de Dios y también había hecho pecar al pueblo de Dios porque también ese pueblo se había desviado. Todo el pueblo había dejado a Dios. Por lo tanto, el Señor los entregó en manos de sus enemigos, en manos de aquellos que deseaban su cabeza, que deseaban todos sus bienes, todas sus riquezas, todo lo que ellos tenían, aquella ciudad fortificada, todo lo que habían prosperado, todo. Absolutamente el Señor les dijo, vosotros me habéis dejado, yo también los he dejado. Entonces dice que todo Israel, los príncipes de Israel y el rey
Los príncipes y el rey, o sea, como que fueran los gobernadores de las provincias junto con el rey, se humillaron y reconocieron que Dios era justo. Cuando vio que se habían humillado Jehová, vino palabra de Jehová a Semaías, el profeta, el mensajero, el siervo, quien había llevado la palabra, diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, en breve, en breve. Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero, ahí viene un pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. O sea, iban a empezar a pasar trabajo, iban a empezar a tener dificultades, ya no iban a señorear, sino que iban a ser siervos, ya no iban a ser señores como hasta ahora, que tenían gobierno, mando y hacían y deshacían lo que querían, sino que el Señor los somete, los entrega en manos de sus enemigos, no los destruye, sino que los entrega en manos de sus enemigos. Dice, serán sus siervos, así como también dice la palabra en Jeremías 30:11, porque dice, yo estoy para salvarte, dice, no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. O sea, el Señor no lo destruyen sus enemigos, pero sí queda con un castigo, quedan con un castigo. Pero vamos a ver qué es lo que le pasa a este rey, qué es lo que hace este rey. Entonces dice que subió Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, y todo se los llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. O sea, todo lo bueno que había, ese rey de Egipto se llevó todo. Digamos, el rey de Egipto, al día de hoy podríamos decir que el rey de Egipto es el mismo enemigo, el enemigo del pueblo de Dios, Satanás. El mundo es Egipto al día de hoy, espiritualmente hablando. Vemos que él se llevó las cosas de más valor, les quitó, a pesar de que ellos se habían humillado. Todo lo bueno que había, todo se lo llevó. Entonces, ¿qué hizo este rey Roboam? Porque él no quería demostrar que ya estaba en decadencia. Él no quería demostrar eso. Entonces, ¿qué hizo este rey? Hizo escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Hizo algo camuflado, algo que no era verdadero, así como decimos, oh, esta marca, esto es trucho, esto es ilegal, esto no es legal, esto no es verdadero, esto es algo falso, esto es un oro falso. Esta piedra ya no es una piedra preciosa, en su lugar fue puesto una piedra falsa. Esto fue lo que hizo el rey, falseó los escudos, ya no eran los escudos de oro, sino que era algo falso que puso este rey para mostrar una apariencia de que seguía en la opulencia, en el gobierno, seguía mostrando como que estaba todo bien, como que no le había pasado nada. Vivir de una apariencia, así como hay muchos ministros al día de hoy que viven de una apariencia y de glorias pasadas. Y la gloria de Dios hace rato que se fue de la casa de Dios. Hace rato que se fue la gloria de Dios de esa casa. ¿Por qué? Porque ellos dejaron a su Dios. Se apartaron, no le buscaron de todo corazón y comenzaron a hacer alianza con las cosas del mundo. Trajeron los pantalones para las mujeres, la cortada de pelo, la tinta de pelo, los collares, los aretes, la ropa justa. Las mujeres empezaron a ir a la playa, empezaron a estar con la música del mundo, las luces psicodélicas dentro del templo, y también empezaron a usar el dinero
de la casa de Dios para sus propios deleites, para el propio placer de la carne y no para la gloria de Dios. Y todo lo que Dios les había dado de bonanza, todo aquello, todo el oro, toda la belleza, porque dice que este rey Roboam, cuando ya había consolidado su rey, dejó la ley de Jehová. Así mismo es lo que pasa. Ya se sienten cómodos, pastores que se sienten muy cómodos porque están en la gloria, ya se sienten entronados, ya sienten, se reposan y se dejan de buscar a Dios y empiezan a vivir de las glorias pasadas, del conocimiento de lo que aprendieron cuando estaban en buen tiempo. Pero no están trayendo la verdadera gloria de Dios, porque la gloria de Dios se apartó de ellos, se apartó. ¿Por qué? Porque ellos dejaron al Señor. Aquí vemos que cuando se envía a este profeta, este siervo, este mensajero de Dios, vemos que ellos reconocen y por eso es que la ira y el enojo de Dios se aplaca. Pero la palabra de Dios es clara. Lucas 14:34 nos habla qué pasa cuando la sal pierde su sabor. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, eso que un día tuvo la presencia de Dios, esos vasos que un día tuvieron la presencia de Dios, que oyeron la voz de Dios audiblemente, muchos audiblemente y otros, Dios los guiaba en el espíritu cuando andaban, caminaban con Dios, pero dejaron de caminar con Dios y se volvieron atrás del santo mandamiento. Y como dice la palabra de Dios, si el que pone su mano en el arado y mira atrás, no agradará al Señor, no agradará el alma de Dios. Y el Señor quiere salvar a su pueblo. Por eso el Señor en aquella oportunidad y hoy en día les manda siervos y siervas. Pero en vez de recibir al siervo o a la sierva mensajera con una palabra de Dios, la agarran a palo por las redes, la empiezan a insultar, la empiezan a maldecir, le empiezan a decir, Dios no te habló, Dios no dijo, porque yo sigo siendo rey, porque yo, porque Dios está conmigo, porque no moriré, sino que viviré, y empiezan a darse todas las alabanzas posibles, viviendo de glorias pasadas, endureciendo el corazón, resistiendo a la palabra de Dios, no queriendo recibir la palabra de Dios, y todo el pueblo está mirando que ese siervo no recibe la palabra. Los que tienen el Espíritu de Dios decimos, ay para ese siervo, ay para ese pueblo rebelde de corazón, pueblo insensato que no oye la voz de su Dios, que no reconoce la voz del Espíritu de Dios. Y sabemos que por la persona no reconocer su pecado, un ministerio no reconocer que han dejado a Dios, que se han desviado de los caminos, que han dejado las buenas costumbres, que las mujeres han dejado la santidad, que los hombres que han sido permisivos con el pecado dentro de la iglesia, que es lo mismo andar de pantalón que andar de falda, que es lo mismo andar con aretes y caravanas en las orejas, con el pelo corto y teñido, que los otros son religiosos, no, los otros son temerosos de Dios y saben, conocen la mano de Dios, conocen que el Señor es santo y que de Dios nadie se burla. También la Escritura nos dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, dice, no tiene envidia
no es jactancioso, porque no es que tú digas, yo tengo amor, yo tengo fe, yo tengo ciencia, yo tengo lengua, yo tengo esto, tengo el otro. Tengo, como aquel rey Roboam, que tenía mucho y de repente todo lo que tenía le fue quitado. Aquí dice, si no tengo amor, y amor es Dios, porque puedes tener muchas cosas, porque el llamamiento y los dones, dice la palabra, son irrevocables, pero también dice la Escritura, como leímos acá, que el Señor se enojó, se airó con aquel pueblo y lo entregó en manos de sus enemigos. O sea que de nada le sirvió haber tenido todo aquello. Como dice la Escritura, tú dices, soy rico, no tengo necesidad de nada, mas sin embargo, tú eres un pobre y un desventurado, dice la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, no podemos resistir a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué no podemos resistir al Espíritu Santo? Porque el Señor conoce los corazones y dice bien claro, y no sabes, dice, que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire todo lo que dice el Señor. Eres pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete, porque he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero resulta que el Señor ha enviado sus mensajeros a golpear la puerta de estos siervos, de estos pastores, de estos ministros, apostolobos que han saqueado la iglesia, muchos de ellos, y el Señor los ha reprendido, pero ellos no quieren escuchar. Y dicen, yo soy rico, no tengo necesidad de nada, yo tengo una iglesia, yo tengo un ministerio amplio, un ministerio a las naciones, yo soy grande. Pero dice el Señor, no sabes que tú eres un desventurado. Y muchos de ellos, para que no se note que la presencia de Dios ya no está con ellos y que el enemigo les ha robado la presencia de Dios, han hecho escudos de bronce. Ya no está la presencia, el oro fino no está en los altares. Por eso es que usted puede ver cómo están las mujeres empantalonadas, que en un tiempo conocieron la santidad de Dios, conocieron lo que era la buena palabra, las buenas costumbres de los cristianos que andan en la santidad de Dios. Y en los primeros tiempos comenzaron su ministerio en el temor de Dios, habiendo conocido la sana doctrina propiamente dicha. Pero hoy se han apartado. Y ahí están camuflados con escudos de bronce. Y eso es lo que le dan. Como aquel rey que dice que les dio a la guardia, les daba a los jefes de la guardia y a los que custodiaban la entrada de la casa del rey, le daban los escudos de bronce. O sea, la ira de Dios se había aplacado porque este rey y sus príncipes reconocieron. Pero hoy vemos que el corazón se ha endurecido y que estos siervos que estaban en eminencia y que siguen estando en eminencia han endurecido sus corazones y han rechazado el consejo de Dios, que es arrepentirse, como dice Apocalipsis 3, 18 y 19. Que dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez
y que unjas tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él reprende y castiga. No solamente que reprende, sino que también castiga a todos los que ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. No solo eso, sino que estas personas saben que andan mal, que han dejado la verdad de Dios, que se han ido aún con los apóstatas, con aquellos que han tergiversado el evangelio, que están desviando las almas del camino verdadero del Señor. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira y a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y no se quieren arrepentir al día de hoy. Resisten a la voz del Espíritu Santo. Y no solo eso, al mensajero lo castigan, así como hacía el rey con Jeremías, oprimiéndole y haciendo reprensión y haciendo que todos lo ataquen, que todo el pueblo se venga en contra de ese mensajero, lo ponen en contra. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Dice el Señor en su palabra, que recibirá aquel que tuviere por inmunda la sangre de Cristo, que después de haber conocido el Evangelio se han desviado y se han apartado de la verdad. Y dice, si Dios no perdonó a aquel pueblo, no perdonó a los ángeles que cayeron, no perdonó a Noé, no perdonó a aquellas familias que perecieron en el tiempo de Noé. El Señor no toleró a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué habría de tolerar el Señor a aquellos que se dicen de su pueblo que un día conocieron la verdad de Dios y se apartaron tras la mundanalidad y el pecado? Y hoy en día lo que predican son palabras de positivismo de la nueva era, de que todo te va a ir bien. Dice, no, porque están predicando como predica cualquier ecuménico carismático, que esa gente viene del trabajo cansada y que no puede recibir ninguna exhortación, ninguna palabra fuerte, tienes que hablarle bonito. Canción de amores a los oídos, nada de reprender el pecado. Pero ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es reprende, exhorta, edifica. Ese es el Evangelio de Cristo. Enseña con toda paciencia y doctrina. El Evangelio de Cristo no es el positivismo que enseña la nueva era. No, hermanos. Pero hoy en día están usando la Biblia para solamente traer palabras de positivismo, donde la gente se levanta y empieza, sigo paro, ¿para qué? Para que le den porras y alabanza al predicador, para que el pueblo se levante y empiece a avivar a vivas voces y a hacer porras ante el predicador, como cualquier mundano que está en un estadio y hay un montón de porristas y él tiene la pelota y entonces todos le dan porras, un montón de gente haciéndole a viva voz, avivándolo, y hurra y viva y siga, sigo paro y sigo paro y sigo paro. Entonces la alabanza, ¿quién la está recibiendo? Ese que está entronado, ese que está levantado. Pero el Señor está muy desagradado, mis amados hermanos, de que han tomado todo lo que Dios les ha dado y han desviado. Todo el pueblo que Dios les entregó lo están desviando al despeñadero. Por eso, amados hermanos, debemos reflexionar. Si nosotros estamos en medio de ellos, como dice la palabra, sal de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seas partícipe con ellos de su pecado y para que tú también no recibas el azote junto con ellos. Que Dios tenga misericordia, mis amados hermanos. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. O sea que hay que ser humilde, hay que reconocer el pecado, confesar el pecado, no tratar de esconderlo, no camuflarse, sino reconocer en dónde hemos caído, como dice la palabra, mira dónde has caído y arrepiéntete, porque si no vendré a ti, dice, quitaré tu candelero de su lugar. Tenga Dios misericordia de su pueblo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te ruego en esta hora, Señor,
Que tú bendigas a todos mis hermanos, Señor. Que la paz de Jesús, Señor, sea con cada uno de ellos. Tu paz, mi Señor. Tu salvación, Señor. Como dice tu palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén y amén. Gloria a Dios.